Bueno, vamos a estudiar las derivadas laterales. Al igual que definimos los límites laterales y la continuidad lateral, también podemos hablar de la derivada lateral, ya que la derivada se define como el límite de una función en un punto, ¿no? Entonces vamos a escribir la definición. Llamaremos derivada lateral derecha de la función, digamos, y de x igual a f de x en el punto x sub 0 al límite lateral derecho del cociente incremental. Cuando delta x tiende a 0. Es decir, la derivada es este cociente, ¿no? El límite cuando delta x tiende a 0 por la derecha de delta y sobre delta x. Este es el cociente incremental, ¿no? Porque es el cociente de dos incrementos. Un incremento en y y un incremento en x. Y entonces al límite de ese cociente incremental, cuando delta x tiende a 0 por la derecha, le vamos a llamar límite derivada lateral derecha. De igual forma, definimos la derivada lateral izquierda, que va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 por la izquierda del cociente incremental delta y sobre delta x cuando delta x tiende a 0, pero ahora por la izquierda. Ahora vamos a usar una notación. ¿Cómo vamos a denotar la derivada lateral? La vamos a denotar así, la derivada lateral derecha, vamos a poner un signo más de su índice de la función y entre paréntesis vamos a poner el valor sobre el cual estamos calculando la derivada y le vamos a poner una prima. Esta es la derivada de x sub 0, pero lateral derecha. Y eso es el límite cuando delta x tiende a 0 por la derecha de delta y sobre delta x. Y de la misma forma ponemos menos en la función como subíndice prima de x sub 0. Esto va a indicar el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x, que es la derivada lateral izquierda. Revisemos un ejemplo. Vamos a considerar la función f de x igual al valor absoluto de x. Y calculemos la derivada lateral derecha en 0 y la derivada lateral izquierda en 0. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos. Bueno, para el primer caso, tenemos que la derivada, el límite, la derivada lateral derecha, vamos a ponerlo, es, este es un más, la derivada lateral derecha es el límite del cociente
incremental cuando delta x tiende a 0 por la derecha de delta y sobre delta x. Pero en este caso, el cociente incremental toma esta forma, ¿no? Sería en el denominador delta x y arriba sería el valor absoluto de x, que sería 0, más delta x menos 0. Y eso, como delta x tiende a 0 por la derecha, esto queda delta x entre delta x y eso da 1. Y ahora miremos qué pasa para el otro límite, ¿no? Para la derivada lateral izquierda. La derivada lateral izquierda, f' de 0. La derivada en 0 por la izquierda es el límite cuando delta x tiende a 0 de 0 más delta x menos 0, según la definición, ¿no? El valor absoluto de 0 sobre delta x. Como estamos en el punto particular, ¿no? Ahora, esto es el límite cuando delta x tiende a 0 por la izquierda, aquí es por la izquierda, y esto me da un número negativo. Como el delta x es negativo, entonces me queda menos delta x sobre delta x, y eso es menos 1. Así que la derivada en 0 no existe. O sea, la función no es derivable en 0. Sin embargo, existen las derivadas laterales. Ambas, aunque sean distintas, ¿no? Aunque sean diferentes. Bueno, vamos a hacer una interpretación geométrica de esto, ¿no? La derivada lateral tiene una interpretación geométrica. Cuando consideramos la derivada relacionada con el gráfico de una función. Vamos a ver, vamos a hacer una gráfica por aquí. Entonces tenemos, vamos a estudiar en este punto, en el origen, ¿no? Que le vamos a poner un punto en rojo. Y vamos a poner estas dos funciones. Es una función, ¿no? Que tiene dos ramas. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el punto 0. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar una recta secante le vamos a poner a este punto M2' y por aquí ubiquemos otro punto. Le vamos a poner a este punto de aquí un punto M. Entonces vamos a dibujar una recta secante que pase por M y por 0. Digamos que pasa en el punto ahí. Bueno, entonces ahí tenemos dos rectas, ¿no? Si consideramos que este
que este es un incremento por la derecha, a este le vamos a poner delta X. Entonces, si hacemos que delta X tiende a 0, entonces la secante se va a ir convirtiendo en una tangente. Entonces, a tal grado que cuando esté el punto, vamos a poner aquí. Si M2' tiende al punto 0, 0, entonces O M' se vuelve una tangente de F por la derecha. Eso por la parte derecha, ¿no? Y para la otra situación, si M tiende al punto 0, que es el par ordenado 0,0, o M se vuelve una tangente por la izquierda. De la función f, digamos que esta función es la función f, ¿no? Que tiene esas dos ramas en x sub 0 igual a 0. Así. Entonces, esa es la forma en que funciona, ¿no? Si vamos acercando el punto M hacia el origen, entonces al final lo que va a quedar es una recta tangente, ¿no? Aquí, digamos. Entonces, esa recta va a ser una recta tangente en el punto en el punto 0,0. Entonces, por eso es que se define la tangente de la derivada lateral derecha e izquierda, porque por la derecha nos vamos acercando por una tangente desde el punto en cuestión hasta un punto que esté sobre la función, y cuando ese punto va acercándose al punto en el cual estamos viendo la derivada, se vuelve una tangente, ¿no? Ya sea por la izquierda o por la izquierda o por la derecha, ¿no? Entonces podemos pensar en el concepto de tangente lateral. Entonces se dice que O M' y O M son tangentes, le vamos a poner así, semitangentes mejor. Son semitangentes si O tiende a M' y O tiende a M. ¿Sí? Entonces, esa es la situación geométrica que está involucrada en ese caso, ¿no? Entonces, significa que tiene el mismo significado, solo que ahora la función, por uno de los lados, no tiene derivada, ¿no? Pero por un lado sí se puede asociar de una tangente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un resumen de esto.
como un resumen de lo que acabamos de comentar, vamos a hacer unas anotaciones, ¿no? Si recordamos que una función en un punto x sub 0 tiene límite, si y solo si existen los límites laterales en ese punto, podemos afirmar que y igual a f de x tiene derivada en x sub 0 si y solo si existen las derivadas laterales y coinciden en ese punto. Entonces vale aclarar aquí que el límite del cociente incremental sea más infinito o menos infinito. En ese caso, las derivadas se dicen infinitas, ¿no? Se dice que f tiene derivada lateral infinita. Eso es lo que podemos decir acerca de las derivadas laterales. Revisemos un ejemplo de estos que pueden ocurrir. Por ejemplo, supongamos que tenemos la función f de x igual a x a la 2/3. El cociente incremental en x sub 0 es delta y sobre delta x, y este es delta y que es x a la delta x a la 2/3. Vamos a verla en un caso particular para que no nos cueste mucho. Por ejemplo, en el valor, digamos, en 0. Entonces así el cociente incremental nos va a dar delta x más x sub 0, pero como vale 0, nos va a dar solo delta x a la 2/3 sobre delta x. Y esto es x a la 2/3 menos 3/3, porque queda delta x a la menos 1/3. ¿Sí? Y es fácil calcular el límite, ¿no? El límite, cuando delta x tiende a 0 por la derecha, de delta y sobre delta x, esto me va a dar más infinito.
y el límite cuando delta x tiende a 0 por la izquierda de delta y sobre delta x me va a dar menos infinito. O sea que esta es la derivada lateral derecha en 0, ¿no? Y esta es la derivada lateral izquierda en 0. Entonces puede ocurrir que la derivada de valores infinitos, ¿no? Entonces, geométricamente, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Si hacemos la gráfica, podemos usar el derive, ¿no? Pero vamos a hacer el bosquejo nada más. Vamos a poner la gráfica de las funciones. Entonces la gráfica de esta función es parecida a la que dibujábamos antes. Es así, perdón, vamos a ver. Vamos a dibujarla bien. A partir del origen. Así mejor. Esta es simétrica, ¿no? Aquí si no sale simétrica, no está tan bien que digamos, ¿no? Pero se puede razonar sobre el bosquejo, ¿no? Entonces, si vemos aquí, la gráfica, esta es la función y igual a x a la 2/3, así. Y podemos ver que la derivada por la derecha, vamos teniendo gráficas de funciones, digamos, algo así, ¿no? Cada vez van siendo rectas más inclinadas. Y entonces cuando calculamos el límite, cuando delta x tiende a 0, si delta x tiende a 0, entonces si este fuera, digamos, un punto M, entonces, y este fuera el origen, M, lo que ocurre es que tiende a 0, ¿no? Que es el punto origen. Y la derivada por la derecha es infinito. Así. Porque estamos considerando la parte derecha, ¿no? Y de la misma forma la parte izquierda. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay una cuestión que hay que analizar acerca de la continuidad. Entonces vamos a hacer un razonamiento acerca de ello. Derivabilidad y continuidad. Los ejemplos anteriores pueden hacer pensar que las funciones
que las funciones pueden ser continuas y no tener derivada, ¿no? En algún punto. Como vimos en la del valor absoluto y la de la cúbica que estábamos considerando. X a la 2/3, ¿no? Entonces vimos que las funciones, aunque son continuas, no tienen derivadas en un punto. Sin embargo, puede probarse que si las derivadas, que si la función tiene derivada, entonces es continuo en un punto dado. Entonces, para ver esto, supongamos que tenemos la función y igual a f de x, que tiene derivada, ¿no? En x sub 0. Y entonces vamos a ver qué pasa con el incremento de y. A ver si cuando hacemos pequeño el incremento en x, el incremento en y se hace 0, como habíamos dicho que era una definición de la derivada, ¿no? Entonces miremos quién es el incremento. Delta y sería f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0. Pero este lo podemos, para efectos de hacer la demostración, lo vamos a poner así. Delta x por delta y sobre delta x por delta x, para involucrar la derivada, ¿no? Ahora calculemos el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y. Esto sería el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x por delta x. Así. Pero esto es, ¿qué es lo que da? Sabemos que la función es derivable en x sub 0, en x sub 0. Entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x es acotado, ¿no? Entonces lo que tenemos es que tenemos el producto de una función acotada por una función infinitesimal. Y entonces esto es una función infinitesimal. Entonces lo podemos poner aquí. Tenemos el límite de un producto donde un factor es acotado, y es porque el límite de delta y sobre delta x cuando delta x tiende a 0 existe, ¿no? Porque es derivable. Y delta x es infinitesimal. Y entonces quiere decir que la función y igual a f de x es continua en x sub 0. Y por lo tanto, si una función es derivable, es continua, ¿no? Eso es importante no olvidarlo. Vamos a revisar
un ejemplo particular. Puede pensarse que si la función es continua y no tiene derivada, entonces al menos va a tener alguna de las derivadas, ¿no? Pero eso no necesariamente es cierto, ¿no? Entonces vamos a aclarar ese punto. Puede pensarse que si una función es continua, pero no tiene derivada, pongámosle una función f. Esta f debe al menos tener derivada lateral finita. Aquí aclaremos que puede ser finita o infinita. Pero hay funciones que no tienen ni finitas ni infinitas. Por ejemplo, veamos un caso, ¿no? Pongamos esta función, que es esta función x, seno de 1 sobre x, cuando x es distinto de 0, y que valga 0 para x igual a 0. Entonces, si razonamos en 0, el cociente incremental es, pongámoslo aquí, es delta y sobre delta x, y esto es delta x por el seno de 1 sobre delta x sobre delta x, pero esto es el seno de 1 sobre delta x. Y cuando delta x tiende a 0, este límite no existe. Y aquí no existen límites laterales. Bueno, en principio lo que estamos haciendo es solo estudiando algunas situaciones que pueden darse con la derivada, partiendo de la definición, ¿no? Pero en realidad vamos a estudiar con mucho detalle muchas propiedades que tiene la derivada, ¿no? Así es que vamos a dejar para más adelante el estudio formal de algunos teoremas o resultados que tienen que ver con la derivada, ¿no? Y que se relacionan mucho con la continuidad o con las propiedades que tenga la función, ¿no? Entonces, vamos a dejar hasta aquí este video.